bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. No sé, ¿se me oye bien? Creo que sí, ¿no? Con este micro. Bueno, para nosotros es un honor tener una jornada como esta en nuestro salón de actos. El Museo Arqueológico Nacional, a pesar del nombre, ¿no?, que suena así muy antiguo, desde que hemos reabierto al público después de la reforma que ha llevado 6 años de obra, en 2014 reabrimos al público con un nuevo montaje, con un nuevo planteamiento vital, por llamarle de alguna manera, y entre las muchas cosas que nos ha interesado en ese cambio de museografía, en ese cambio de exposición, ha sido actualizar los mecanismos de comunicación del museo. Todos los museos, ya sabemos, tienen objetos, es nuestra esencia. Esos objetos se acompañan de textos. Todos los museos tienen un montón de cartelas, casi siempre aburridas que leer. A veces esas cartelas se complementan con algún dibujo, con un mapa, con una ilustración, con alguna cosa así más o menos amena y diferente de la Biblia escrita en la pared. A veces, en museos históricos sobre todo, esa exposición se acompaña de algunas recreaciones históricas, algunas recreaciones de elementos naturales. Pues tenemos una tumba campaniforme, tenemos una neandertal, la pelirroja, la que llamamos. Sabemos que era pelirroja gracias al ADN, no hay una sola mentira, entre comillas, en la exposición y en esos elementos. Y en los mejores tiempos los museos llegaban a tener algún audiovisual en las salas. Y como el audiovisual es un elemento contradictorio con la visita, no nos da tiempo ahora a entrar en consideraciones de por qué, casi todos los museos, seguro que habéis visto, tienen una sala de audiovisuales. Y entonces, al margen del recorrido de la exposición, había una salita donde te sentabas y veías el audiovisual o los audiovisuales correspondientes. Bien, nosotros en el montaje hemos intentado integrar todo eso y en la medida de lo posible hemos intentado integrar las nuevas tecnologías, denominación horrible y que nos mantiene además en una situación de tensión permanente, porque todos sabéis a la velocidad que evoluciona esa tecnología y los sistemas operativos y todo de todo, con lo cual mantener viva esa información suplementaria que damos al visitante nos supone un esfuerzo realmente supremo, ¿no? Y en términos muy generales, el museo ha intentado pasar de la ficha manual, de la ficha en muchas ocasiones escritas a mano, como están una buena parte de las fichas de catalogación de las colecciones en nuestro archivo, a digitalizar absolutamente toda la información que pudiéramos sobre colecciones, sobre el archivo histórico, sobre muchísimos elementos de los que guarda nuestro museo, para hacerlos lo más accesibles al usuario, que no al visitante. Lo del visitante, personalmente llevo ya muchos años trabajando en museos y lo del visitante siempre me ha sonado como eso, como que estás de visita, como que estás en casa ajena, ¿no? Ese visitante. Bueno, pues debes recordar las épocas en que uno iba al palacio a ver las colecciones del rey y ibas como visitante. Pero no, el museo lo que tiene o lo que debe tener son usuarios. Son gente que no solo hace un recorrido como una visita al museo, sino que utiliza el museo, interactúa con las colecciones, con los servicios o con el resto de la infraestructura para obtener el máximo de información y, desde nuestro punto de vista, el máximo de aprendizaje, que es nuestra meta final, ¿no? Un aprendizaje informal en el que el usuario, sin que se dé cuenta, sin que sea consciente en muchos casos, va aprendiendo, va absorbiendo la información que le proporcionamos y le pica la necesidad de volver a ver o de volver a ver o de leer un libro o de buscar en algún canal un documental histórico del no sé qué, bueno, el introducirle, en nuestro caso, en la temática histórica, ¿no? Bien, en un tiempo que espero que sea brevísimo, os voy a dar un panorama muy genérico del proceso de digitalización y la llegada a las visitas virtuales y la realidad virtual en el tiempo más reciente de nuestro museo, ¿no? Bien, bueno,
tecnología y museos, así que suena muy genérico. El museo, como os decía, desde el inicio del montaje se ha interesado muchísimo por el audiovisual y todo lo digital. De hecho, nuestro museo ahora mismo tiene 57 audiovisuales repartidos a lo largo de las salas, repartidos e integrados en la medida de lo posible dentro del discurso que narran las salas, no en esas salas colaterales de sala de audiovisuales, sino dentro del recorrido expositivo. Este es uno de los ejemplos. Si no habéis visitado el museo, os invito a que lo hagáis. Esto es la introducción al museo. Es una enorme sala donde hay un audiovisual que solo tiene 237 pantallas y enfrente otro que tiene 135 pantallas, más modesto. Se narra de una manera muy, muy sintética. Abajo, arriba, son los elementos temporales, ¿no? Del pasado más remoto a la actualidad, y luego hay varios bloques de información sobre tecnología, sociedad, organización social, creencias, etcétera, etcétera, con una dinámica muy divertida, porque en realidad esto tiene un bucle de unos 6 minutos, pero como hay imágenes fijas, vídeos que pueden durar hasta media hora y tal, y cada 6 minutos aquello se resetea, las imágenes casi nunca coinciden entre sí, ¿no? Con lo cual el visitante puede estar sentado media hora y le parece que está viendo un continuo, le parece que no está viendo algo que se repite, sino que está viendo una continuidad de imágenes diferentes, ¿no? Bien, como decía, nosotros nos hemos ido metiendo casi de cabeza en cualquier propuesta nueva que aparecía o que nos fuera surgiendo, ¿no? A veces te dicen, bueno, ¿cuál es la estrategia digital del museo? Pues, no sé si tenemos una estrategia digital o es una pura experimentación. Como digo, vamos viendo qué podemos utilizar y cómo funcionan esas cosas que utilizamos, ¿no? Os he preparado un esquema muy básico de la información que en esencia va destinada a usuarios especializados, aunque hay cosas como el Sketchfab o YouTube en la que entran todos nuestros usuarios, otros elementos que van destinados más al público general y nuestro sitio web que funciona un poco como elemento de conexión, como repositorio de muchos de esos elementos o como direccionador hacia unos u otros tipos de información, ¿no? No nos vamos a parar en las bases de datos de catalogación de las colecciones, la salida a Internet vía hispana, europeana y otros agregadores, o elementos como el Google Art and Culture, que realmente es, bueno, pues un escaparate, más que un elemento científico, es realmente un escaparate para mostrar imágenes y, bueno, y las fichas y los contenidos, pero sobre todo para atraer a nuevos usuarios, o el canal YouTube en el que vamos depositando la práctica totalidad de las actividades que hacemos en este salón de actos o en la sala de conferencias que está al otro lado. Ayer colgamos la filmación número 800 desde en los 4 años que el museo lleva funcionando, ¿no? La práctica totalidad de los ponentes o participantes en las jornadas han autorizado siempre la difusión y vamos, como digo, colgando una gran cantidad de material sin grandes riquezas audiovisuales, no tenemos editores, no tenemos cámara que filme, hay una camarita allí colgada del techo que nos da una imagen fija de lo que hacemos, pero bueno, ahí está la información, aunque sea en bruto, y sirve para la muchísima gente que no puede venir a nuestras sesiones porque viven fuera de Madrid o porque tienen otras muchas ocupaciones y de este modo tienen acceso a toda esa información, ¿no? Bueno, algunas de las listas de reproducción con las que lo hemos ido organizando, ¿no? Desde el inicio, cuando se montó el museo, pues todos los museos tienen una audioguía. Todos estamos acostumbrados a la tradicional audioguía del museo. Nosotros decidimos pasar de la audioguía a lo que llamamos la guía multimedia en su momento, que es realmente introducir esa información en una tablet. Eso te permite tener la locución de siempre en los idiomas que correspondan, pero además le puedes introducir imágenes fijas o vídeos o mucha otra información, subtitulado en los idiomas en los que no puedas locutar, pues a veces por problemas puramente económicos, o introducir elementos, introducir secuencias específicas para
discapacidades visuales o para discapacidades auditivas. Por ejemplo, nuestra guía multimedia está absolutamente entera, traducida a lengua de signos, de manera que las personas sordas que tienen problemas para seguirlo por otros cauces pueden seguirlo, ¿no? Y evidentemente esto está cargado en unas tablets que puedes alquilar en la tienda para hacer tu recorrido, pero si prefieres traértelo, ser autónomo o traértelo de casa preparado, pues toda la información está volcada en una app que puedes descargarte en tu móvil y seguir tu recorrido, ¿no? Veis abajo la pantalla con la lengua de signos, ¿no? Ahí la app da algunos problemillas porque si descargas, le dices descárgame todo, pues son como 5 gigas de información o así, entonces claro, los teléfonos se bloquean, la mayoría no tienen memoria para todo eso, pero bueno, hay toda una secuenciación de cargas separadas, de quiero la prehistoria, quiero Roma, quiero la Edad Media, quiero lo que sea, de modo que puedes irlo descargando fragmentado y hasta mecanismos que si aceptas te van borrando cuando das una nueva descarga, te borra las anteriores para liberarte memoria, etcétera. Pues es que los usuarios no siempre tienen la práctica necesaria para llegar ahí, ¿no? Bien, de ahí pasamos rápidamente, claro, a las imágenes en 3D y pues empezamos a producirlas por muy distintos canales y hemos ido creando una cuenta en Sketchfab donde vamos subiendo poco a poco nuestras imágenes. Todo esto haceros a la idea de que nuestro museo no tiene presupuesto para estas cosas. Es decir, todo esto se hace en nuestros ratos libres o con la ayuda económica, pues esto está hecho con la ayuda económica de la Bolsa de Madrid, por ejemplo, ¿no? Toda la colección de cerámica griega en 3D que hemos colgado está hecha con la financiación de la Bolsa, o la de medieval que estamos haciendo ahora mismo está hecho con la financiación de Acciona. Y bueno, pues son los días que uno se tiene que poner la corbata, vestirse de comercial e ir a buscar esa financiación fuera, ¿no? Tratamos de difundir esa información, en este caso las imágenes 3D, por todos los cauces posibles. Para nosotros resulta lo más fácil ir a las cadenas o a las webs públicas como es España Escultura y otras muchas que, bueno, por otro lado tienen una difusión enorme tanto en España como en el extranjero y en los circuitos turísticos, etcétera, etcétera. Y últimamente casi todas las imágenes en 3D que producimos están vinculadas a proyectos de investigación histórica o arqueológica, como esta del Instituto de Arqueología de Mérida, que empezó a hacer unas pruebas con piezas de protohistoria, piezas de época ibérica, y ahora mismo está extendiendo, bueno, estamos ahora preparando un proyecto donde van a digitalizar del orden de 400 piezas al menos de nuestra colección, ¿no? Y evidentemente eso no se puede quedar solo en la web, no se puede quedar en algo externo al museo, sino que hemos ido introduciendo en cada uno de esos proyectos el que en las propias salas podamos colocar unos monitores táctiles de gran tamaño donde el usuario pueda efectivamente jugar y manipular las piezas a su antojo, ¿no? Lo cual está muy bien porque aparte de la gracia de ir ampliando y ver el detalle y tal, pues hay muchas piezas que, claro, por la pura mecánica de exposición, está en una vitrina que está cerca de la pared, pues tú solo ves la parte frontal. A veces la parte trasera de muchas piezas no tiene ningún interés, pero, por ejemplo, la cerámica griega está decorada en toda su superficie, con lo cual en la exposición, en el recorrido ordinario de la exposición, no ves toda esa decoración, tal, mientras que aquí, efectivamente, puedes mover y manipular la pieza como quieras para ver todos los detalles que te interesen, ¿no? Bien, paso siguiente el que evolucionamos fue la llegada a la realidad virtual. Aquí tengo que reconocer el papel, como decía antes, que hay empresas u otros colaboradores que nos han ayudado. Aquí quien nos ha ayudado y de una manera que no acabaremos de agradecerles nunca ha sido Samsung, que ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en nuestros proyectos, ¿no? Con Samsung planteamos dos líneas que voy a comentar ya para terminar esta intervención. Una, la de la realidad virtual.
la de hacer un pequeño experimento de cómo podíamos aplicar la realidad virtual a nuestra exposición. Y generamos un proyecto que se llamaba Vivir en distintos momentos históricos. Vivir en la prehistoria, vivir en Roma, vivir en la Edad Media, vivir en distintas etapas, ¿no? Fuimos generando una serie de contenidos, bueno, pues que se manejan, como ya conocéis. En las salas hay unos pequeños tótem donde están las gafas con el móvil y unos auriculares para poder tener información complementaria, donde el usuario puede efectivamente manejar y ver cómo funciona. Aquí tenéis una imagen de esos tótem que se diseñaron para las salas y, bueno, pues el usuario elige. Si vas a una sala determinada ya te saldrá la opción prefijada, y si estás en la sala de prehistoria te saldrá prehistoria, pero cuando las manejas en global vas moviéndote, vas girando la cabeza y eliges la etapa histórica en la que quieres entrar, ¿no? Hemos introducido una figura, Margarita acabó llamándose, que es un personaje que te guía, que te ayude, que te da explicaciones para completar lo que tú ves, ¿no? Y siguiendo una práctica que hemos utilizado en la práctica totalidad de nuestra información audiovisual, hemos recurrido a dibujos, a imágenes, a dibujos animados, a imágenes 3D, huyendo del realismo, huyendo de la imagen real. Primero, porque en el caso de la arqueología, casi toda la imagen real que puedes obtener son elementos destruidos. Tú vas a cualquier yacimiento y salvo 2 ciudades romanas, el resto, tú ves Atapuerca, si habéis ido a Atapuerca, y lo que ves es un cacho de campo. Si alguien te explica lo que hay allí, empiezas a entenderlo y empieza a divertirte la cosa, pero si vas tú solo, pues lo que ves es el campo pelado que no aporta absolutamente nada, mientras que con una infografía tú puedes añadir toda la información que quieras a ese campo, entre comillas, ¿no? Esto es una vista de, bueno, la de arriba es de Tarragona y la de abajo es de Numancia. Claro, si uno va a los respectivos lugares no ve esto de ninguna manera, ¿no? Pero así, como digo, podemos añadirle toda la información. Y luego, segundo, porque los audiovisuales realistas envejecen aceleradamente. O sea, tú pones a un actor vestido con una toga romana y un no sé qué, y a los 2 años eso suena viejo, se ve completamente viejo, ¿no? Mientras que con el dibujo, con la animación, conseguimos que el contenido dure muchísimo más tiempo, ¿no? Bien, ahora mismo hemos desarrollado 5 de estas secuencias de vivir en. No están en las experiencias que tenéis alrededor, pero si entráis a las salas del museo, ahí las encontraréis, ¿no? Esos tótem los tenéis arriba en las salas del museo repartidos y podéis jugar con ellos un poco, ¿no? Bien, y como complemento entramos en algo que no es realidad virtual, aunque tiene algunos fragmentos, que son las visitas virtuales. El museo tiene una capacidad para atraer visitantes, tiene una capacidad de carga, y en cuanto pasamos de 4.000 visitantes diarios, pues la cosa se empieza a resentir. Un domingo por la mañana fácilmente podemos tener 2.000 o 3.000 visitantes que tienen ya sus dificultades, digamos, para moverse por el museo, y cuando al cabo del año pasamos de 600.000 visitantes, pues es duro para la propia institución, pero sobre todo hay muchísima gente que no puede o no quiere venir físicamente al museo a recorrer las salas, pero que puede tener interés, o que nosotros tenemos interés en que se produzca también en ellos ese aprendizaje que os comentaba al principio. Entonces empezamos a experimentar con las visitas virtuales. Las primeras fueron con exposiciones temporales, entre otras cosas, porque son mucho más condensadas, ¿no? Tú tienes una exposición que tiene 300 y 500 metros cuadrados, preparas una visita virtual de esos 500 metros cuadrados, tiene un coste relativamente bajo, y además vas viendo las cosas que funcionan, las cosas que no, lo que es operativo y lo que no. Igualmente, aquí tenemos que agradecer a Acción Cultural Española, que ha financiado algunas de las exposiciones y bastantes de las visitas virtuales que hemos ido haciendo de las exposiciones temporales, ¿no? Y finalmente, gracias a Samsung,
pudimos hacer una visita virtual integral, una visita virtual que recoge la totalidad de nuestra exposición permanente. Nuestra exposición permanente son 10.000 metros cuadrados y del orden de 15.000 piezas. Y esta visita virtual recoge la totalidad. Muchas de las visitas que veréis en otros museos pues recogen algunos recorridos, las piezas destacadas y demás. Aquí todo lo que hay en la exposición permanente, todo, las piezas, los recorridos, la información textual, las imágenes, los mapas, los vídeos, absolutamente todo está integrado en esta visita virtual que tiene 404 panorámicas en 360 grados, ¿no? Porque os hagáis idea del volumen de los recorridos, ¿no? Y que nos ha llevado pues como 2 años de elaboración, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis alguna imagen. No sé si podemos, si me acuerdo dónde estaba. Podemos ver algunas escenas si soy capaz de manejarla así sin ratón. Bien, esta es la portada que hemos dejado como veis otra. Tienes un acceso por plano. Estas son unas cosas completamente normales, ¿no? Puedes cambiar la planta a la que quieres ir e ir a una sala u otra. Puedes hacer una búsqueda textual y decir, no, yo es que busco Elche, y te dirá todas las partes o todos los elementos de la exposición donde aparecen cosas relacionadas con Elche. Entonces puedes ir allí a hacer tu búsqueda o tu recorrido, o puedes ir por el recorrido básicamente secuencial de la exposición y buscar lo que sea en el universo paleolítico, en protohistoria, en la arqueología canaria, en Hispania romana, y dentro de Hispania romana pues quiero ver la ciudad, y entonces te llevará a la secuencia correspondiente. Pues veis, esta es la introducción a la Hispania romana, y aquí tenéis, así para empezar, pues el vídeo, el prólogo, como le llamamos nosotros, el prólogo a la España romana. Los prólogos son unos vídeos que duran unos 3-4 minutos y que en ese tiempo te sintetizan qué es lo que vas a ver en las salas que vienen a continuación. ¿Vale? Bueno, no nos vamos a entretener ahora viéndolo, ¿no? La velocidad a la que la cosa funciona pues depende de tu conexión a la red. Claro, ya sabemos todos cómo funciona esto, ¿no? Y nuestra conexión se caracteriza por ser inestable. O sea, hay veces que decide ir bien y rápido y hay veces que decide ir así. Mira, al final, es que ahora dice que es que ni siquiera localiza la conexión a internet, ¿no? Pero bueno, os hacéis a la idea en cualquier caso, ¿no? Bien, esto está operativo, está colgado en nuestra web, está colgado en 1000 sitios, se puede utilizar diariamente. Hay miles y miles de personas que de aquí a Japón lo utilizan y entran y recorren nuestro museo a través de la visita virtual. Entonces, ahora, como complemento, estamos en otra línea que es la de perfeccionar esto. Esto sirve para el usuario genérico, y no hay usuario genérico, todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos nuestras particularidades de percepción. Ahora mismo estamos desarrollando con Samsung un proyecto para poder aplicar la visita virtual en los centros escolares, para que los profesores puedan utilizar todos los contenidos de la visita virtual en su enseñanza cotidiana. Entonces hemos hecho un análisis, una especie de enorme panoplia de todo el currículo escolar, desde primaria hasta bachillerato, con todas las secuencias de asignaturas, niveles, contenidos, etcétera, etcétera, y se ha ido ajustando a los contenidos de la visita virtual y la información. Pues aquí veis una cartela. Ahí veis la cartela que acompaña a Lucio Vero en la exposición para personas en principio adultas, entre comillas. Pues esa información se está variando para cada uno de los niveles educativos, de modo que proporcione la información correspondiente al nivel de aprendizaje en el que se encuentra cada uno de los usuarios, ¿no? Y entonces estamos planteando unos juegos
en los que el profesor puede preparar la visita que va a hacer el museo, después hacer la visita al museo y por último, otra vez en el aula, evaluar el aprendizaje que han hecho los alumnos. Y si el profesor no puede venir al museo porque está en Extremadura y no tiene capacidad, puede, con la preparación previa y la evaluación posterior, sustituir haciendo el recorrido intermedio dentro de la visita virtual con sus alumnos, ¿no? Y eso tiene, bueno, pues aparte de los niveles alumnos, tiene otro nivel que es el del profesor, claro, que tiene su propia entrada al sistema y tiene su información, tiene las rutas, tiene cuestionarios de cómo tiene que plantear a los alumnos la historia, en fin. Si conseguimos hacerlo, porque es una especie de locura, la verdad es que será bastante divertido y esperamos sobre todo que sea útil para los profesores, ¿no? Y bueno, por mí ya corto aquí porque esta tarde hay cosas mucho más interesantes que esto que os estoy contando ya. Vale, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. La verdad es que da gusto ver cómo instituciones como el Museo Arqueológico Nacional, bueno, pues están apostando por la tecnología, acercando al usuario a toda esta interactividad que la realidad es que tanto nos gusta y la verdad que en ese sentido vamos viendo, ¿no? Vamos viendo cómo la realidad virtual va haciéndose su hueco cada día más, ¿no? Bueno, evidentemente quería daros, por parte de UTAD, la bienvenida un año más al SRV. Es el tercer año que lo organizamos y la verdad es que ya veo muchas caras de gente que repite año tras año, ¿no? A mí cuando los periodistas me comentan o me preguntan, ¿pero esto de la realidad virtual es algo del futuro, es algo que viene para quedarse, es algo totalmente impredecible? Al final, una clara demostración o prueba de que aquí está es los 240 inscritos que hemos tenido al evento y que irán pasándose a lo largo de toda la tarde, tanto experiencias como ponencias, que al final estamos aquí, ¿no? Y creo que con eso se dice todo. La realidad es que para mí este evento, el SRV, este año es muy especial y sobre todo lo hace tan especial por el hecho de estar en un museo arqueológico, ¿no? Un museo que al final no deja de ser guardián de nuestra historia, de nuestro pasado y que hoy va a ser testigo de toda la revolución que ya está aquí y que viene día a día, ¿no? Es al final una divina paradoja que solo UTAD junto con el Museo Arqueológico se nos podía ocurrir fusionarlo, ¿no?, en esta tarde. Y en ese sentido, la verdad es que sí que, por supuesto, quería dar las gracias a Andrés Carretero y a todo su equipo del Museo Arqueológico por hacer posible esta tarde. Quería, por supuesto, dar las gracias a los ponentes que están por aquí sentados y que van a venir a contarnos sus experiencias y sus secretos en su día a día de las realidades extendidas y también, evidentemente, a esos ponentes que se quedan ahí fuera donde están las experiencias. Como consejo, la realidad virtual no te la pueden contar, la tienes que probar, así que, por favor, antes de iros, las experiencias van a estar todas las tardes activas y en el descanso probarla porque no tiene nada que ver cuando te lo cuentan a cuando lo vives. Y evidentemente quería agradeceros a todos vosotros por estar aquí un año más y evidentemente al equipo de UTAD, y esto ya es un agradecimiento personal, pues porque son muchas personas en UTAD que hacen posible que año tras año tanto el SRV como lo que es la realidad virtual, bueno, pues estemos pisando muy fuerte en ella. Quería hablaros principalmente de que la realidad virtual es mucho, mucho más de lo que muchas veces se piensa. No es una nueva forma de jugar, no es unas gafas, no son unos cascos, sino realmente debe ser una herramienta que esté por y para la gente, al servicio de la sociedad. La temática que elegimos este año en el SRV era las realidades extendidas en social y patrimonio, porque al final es nuestro día a día y debe estar presente, y así lo estará, y no tengo ninguna duda, en prácticamente nuestra vida cotidiana. Pero antes de enrollarme siempre me gusta presentarme muy rápido. Muchos me vais a conocer, de hecho muchos otros estarán incluso hasta muy hartos de conocerme, pero algunos no, ¿no? Y simplemente pues para que podáis entender por qué os voy a contar esto o por qué estoy aquí,
Yo me doctoré hace unos años en realidad virtual y ya desde hace más de 12 años estoy en proyectos de realidad virtual cuando era un momento en el que todavía no se conocía, ¿no? Y simplemente por dar un ejemplo a lo que puede llegar la realidad virtual, que muchas veces se nos escapa a su alcance, es para mí uno de los proyectos en los que más me identifico, en los que más he disfrutado, es un proyecto internacional de la Comisión Europea, de Human Brain Project, y es un proyecto donde la realidad virtual se pone al servicio de los neurocientíficos para poder entender realmente el funcionamiento del cerebro humano y evitar así enfermedades. Cuando ya estamos a ese nivel, y este proyecto empezó hace unos años, de una duración de 15 años, imaginar todas las muchas más cosas que la realidad virtual puede llegar a hacer, ¿no? Actualmente, bueno, pues aparte de dirigir algunos proyectos que os quiero contar, al final soy la directora de los posgrados que hacemos en UTAD de realidad virtual. ¿Y qué es lo que más me enorgullece o lo que el día a día me reconforta? Es que muchos de nuestros alumnos los podemos encontrar dirigiendo empresas, formando parte de empresas, siendo evangelizadores de la realidad virtual. Muchos estáis aquí, unos estáis terminando y otros directamente tenéis vuestras propias empresas y sois directivos. Entonces, por encima de todo eso, creo que ya no hay nada más. La realidad virtual, como os decía, al servicio de la sociedad, y porque hay una característica esencial que para mí hace que sea una técnica totalmente revolucionaria, y es la presencia. Cuidado, porque muchas veces confundimos el término de inmersión con presencia. Entonces realmente lo que nos hace especiales cuando trabajamos o cuando vivimos con realidad virtual es la presencia, es la sensación de estar en un mundo, estar presente en él. La inmersión puede ser un dispositivo inmersivo, un mundo inmersivo, pero la presencia es una sensación perceptual y cuantificable. ¿Qué hace que sea presente o qué hace la presencia? Pues por un lado permite que te sientas presente o que estás en un mundo distinto. Es como te transportas a un mundo distinto y al final te crees que estás en él. Pero por otro lado, una de las cosas que más se está empujando a día de hoy es la capacidad de que te sientas dentro de otra persona, dentro de un avatar. ¿Y eso qué es lo que permite? Potenciar muchísimo la empatía. Y si bien teníamos muy claro la capacidad de movernos a otro mundo, justamente en los últimos meses, me atrevería a decir años, meses, el descubrir que nos podemos sentir dentro de otra persona, ¿no? La típica frase de tú ponte en su lugar y lo comprenderás, se está explotando muchísimo. Y la realidad es que funciona, la empatía en ese sentido mejora. Como al final todo se acaba demostrando por hechos, ¿no? El camino se hace andando, quería poneros algunos proyectos. Uno de los primeros proyectos que yo empecé a liderar era Guíame, y donde la realidad virtual se ponía al servicio de personas, estudiantes con discapacidad visual. Utilizamos tacto virtual, y quien me conoce y me haya aguantado en más de una charla sabrá que mis queridos ápticos ya llegarán y ya los descubriréis todos, pero llevan mucho tiempo rodeándonos, están por aquí, ¿no? Con un dispositivo que te da fuerza, te da tacto virtual, lo que hacíamos era directamente ayudar a aquellos estudiantes que, por su incapacidad visual, les era muy complejo entender la estructura de un circuito, de un diagrama, de un dibujo, de una caligrafía. Y directamente el dispositivo de realidad virtual les guiaba entre ellos. Más al servicio de la sociedad, con este tipo de ejemplos, es difícil estar, ¿no? Pero otro tipo de proyectos de accesibilidad e igualdad de oportunidades, y este seguro que lo conocéis un poco más que Guíame, es Cicerón, ¿no? Cicerón, que lo realizamos desde UTAD, de la mano de INRE, de Fundación Universia, lo que trabajamos es intentar ayudar a estudiantes con Asperger a que mejoren su aptitud de oratoria en público. ¿Cómo? A través de la realidad virtual y de un serious game. El juego lo que hace es que quieran seguir con ese entrenamiento de hablar continuamente, incrementando su dificultad de un avatar, varios avatares, un auditorio vacío. Y la realidad virtual lo que hace es que directamente puede ser extrapolable a la realidad, porque realmente te sientes que estás ahí, que es real, y todo lo que vas avanzando en el mundo virtual lo puedes ir luego superando y complementando en el mundo físico. En esta línea, otro proyecto, y dentro también del espectro autista, está Lancelot. Lancelot viene de la mano de Fundación Orange. De hecho, fuimos a una convocatoria con muchísima gente y Fundación Orange confió en que era uno de los proyectos más interesantes por los que tenía que apostar. Lancelot, intentamos ayudar a chicos con autismo desde niños hasta adultos, porque en algunos casos tiene una característica de cuando se enfrentan a diferentes fobias, a diferentes motivos que les ocasionen estrés, no saben o no pueden controlarse.
Y esto es muy difícil de entrenar en el día a día, porque cuando algo te provoca fobia, si te dicen que te lo van a poner delante, la idea no te viene gustando mucho. ¿Qué es lo que pasa con realidad virtual? ¿Verdad que si vosotros tuvierais una fobia y os dijeran, os voy a traer 1.000.000 de arañas que os rodean, lo mismo no os hace mucha gracia? Pero si os dicen, os voy a poner unas gafas de realidad virtual que cuando quieras te la puedes quitar y vamos a ir poco a poco, venga, lo mismo a lo mejor incluso lo hago. Pues un poco Lancelot lo que hace es eso, como os digo, con chicos con autismo, ante su fobia a los perros, y que vayan poco a poco controlando ese estrés a medida que gradualmente le vamos acercando o le vamos cambiando la raza del perro, ¿no? Pero además nosotros unimos en este caso la realidad virtual con la medición, con biométricas a través de un smartwatch. ¿Y qué es lo que hacemos? Que la narrativa de la realidad virtual se va a ir adaptando a cómo te sientes realmente. No hace falta que me digas que te has puesto nervioso, yo lo voy a detectar porque a lo mejor se te ha subido un poquito el pulso y automáticamente el perro se va a alejar. Una solución, una herramienta que, como veis, la tecnología al final puede ayudar o puede mejorar otro tipo de soluciones que ya se estaban dando. Dentro de patrimonio y educación, un proyecto que si estuvisteis en el SRV de hace 2 años ya lo habréis probado, es Inmersarte, ¿vale? Detectamos, y aquí Andrés me lo podrá confirmar, detectamos que el número de gente joven que venía a los museos como que se iba menguando un poco. Y una de las cosas que queríamos hacer era, bueno, cómo vamos potenciando otra vez que a esas personas, esas adolescentes, esos niños, cuando no lo están en el cole, sino que vienen ellos con su panda de amigos y demás, ¿por qué no vienen al museo? Y una de las cosas que pensamos es que ¿por qué no podemos intentar ayudar un poquito con realidad virtual? Esto hicimos Inmersarte. Inmersarte lo que pretende es lo mismo, porque justamente nadie te lo ha contado. Si ves un cuadro, y ahí nos centramos en cuadros, en obras pictóricas, si ves un cuadro a lo mejor no entiendes todo lo que ese cuadro te está transmitiendo o lleva. Pero lo mismo si te metemos en él sí que lo entiendes. Así que recreamos una serie de cuadros, aquí tenéis el ejemplo de la persistencia a la memoria de Dalí y del Jardín de las Delicias del Bosco. Te vamos a meter en el cuadro, vas a vivir, pues evidentemente en el infierno del Bosco vas a pasar miedo y de eso va, es lo que queríamos transmitir con el Bosco, lo que es el infierno. Y ahí sí, a través de una investigación científica que estuvimos analizando, pues la motivación y las ganas de seguir estudiando y aprendiendo cuadros crecía enormemente cuando íbamos a través de realidad virtual. Y como os decía, esto a lo mejor estos iniciales proyectos van a explotar esa sensación de presencia en un mundo virtual adaptado a unas circunstancias, las que sea, ¿vale? Pero luego estaba el segundo punto que os contaba antes. El segundo punto que hablábamos de la capacidad de ponerse en el lugar de otro, aunque sea en un avatar virtual, ¿no? Y es esa capacidad de cómo podemos mejorar la empatía con el prójimo. Y tengo que decir que la sociedad actualmente de empatía muchas veces carecemos. El primer proyecto de empatía que llevamos a cabo con los alumnos de UTAD fue Cenizas, ¿no? Y Cenizas lo que hacíamos era intentar sensibilizar o poner un poquito más de conciencia al adulto occidental en aquellos niños que vienen viviendo una guerra y que se encuentran con un trastorno infantil, con una mente tocada y rota, y que realmente lo mismo, si entendiéramos esa sensación, no pondríamos pegas a que vinieran aquí a estar aquí como refugiados, ¿no? Cenizas, si queréis lo podéis probar, está ahí fuera, es el inicio, vais a ver la intro de Cenizas, pero bueno, para que veáis y os sintáis como un niño que ha vivido toda la vida, en este caso en Siria, y acaba de llegar aquí, y cómo se siente. Si queréis un rato sentir eso, lo tenéis ahí fuera. Otro proyecto en el que estamos trabajando por aquí, y me alegra más mucho ver a Alejandro por aquí, porque es junto a Empática VR, es el acoso escolar o en el instituto, en este caso, ¿no? Evidentemente, el poder ponerte en el lugar de otra persona nos favorece o nos facilita el poder llegar a institutos, y que quizás muchas veces el acosador, a veces somos todos, y no significa que tengamos un rol de malos ni es un patrón. A veces acciones totalmente involuntarias puedan hacer que otra persona se sienta acosada y que no lo esté pasando bien, ¿no? Entonces, en este proyecto que lo hacemos junto a Empática VR, lo que estamos trabajando es ver realmente cómo podemos llegar a concienciar a la gente que a veces ser el agredido, ser el agresor o ser una tercera persona espectador puede concienciar realmente a que eso debería cambiar y no debería existir las tasas de bullying que tenemos a día de hoy en el cole, en el instituto o incluso en entornos laborales. Y por último, un proyecto que también, si queréis probar, lo tenemos justamente en la sala del fondo, y de hecho os lo habrán comentado los chicos de arriba del registro, es Black Sorus.
Black Sorrows inicialmente es un juego, lo que pasa es que tiene mucho más. Lo que queremos es analizar realmente cuánto de empáticos somos ante el miedo experimentado por una persona que no eres tú. Es decir, la empatía ante que realmente otra persona tenga miedo o lo esté pasando mal y cómo realmente eso, a través de un smartwatch, o lo seguimos analizando con el pulso, puede realmente alterarte a ti. Como veis, al final todos estos proyectos no son más que muestras o formas de utilizar, en este caso son realidad virtual, pero cómo utilizar las realidades extendidas en ámbitos muy dispares y con un impacto tan grande como puede ser nuestro día a día, como puede ser ayudar a una persona enferma, como puede ser ayudar a una persona que tiene una característica puntual en un momento dado y que se puede solucionar, o ayudar prácticamente a casi cualquier persona. Con esto y con todo lo que os ha contado Andrés, creo que tener claro que la realidad virtual está por y para la gente es algo que, por lo menos, que nos quedemos en eso todos los que estamos aquí. ¿Y por qué? Porque justo como la realidad virtual está aquí y está creciendo, probablemente muchos de los que estéis aquí, por no decir todos, vais a formar o vais a marcar un paso de la historia de la realidad virtual con cada idea, con cada proyecto, con cada cosa, cada paso que va a evolucionar esta nueva tecnología. Así que, por mi parte, terminada. Espero que disfrutéis muchísimo durante esta tarde, que probéis todas las experiencias, que nos lo pasemos bien y que, por supuesto, y si no me veis luego, que volvamos a vernos el año que viene en el 4º SRV. Mil gracias.